Hola, ¿qué tal? Soy César, tu ginecólogo de confianza. Este primer tema, vamos a ver las fases del ciclo menstrual, vamos a ver las hormonas y sus características normales, ¿te parece? Vamos a verlo otra vez como de unos dibujos de forma esquemática para que me vaya siguiendo y sea un poquito más fácil de entender, ¿te parece? Entonces, pues vamos a empezar. Ok, vamos a entender que la regla se divide en cuatro fases. Cuatro fases. En la regla hay cuatro hormonas que están jugando siempre durante todo el mes, durante toda la vida, y es muy importante entenderlas. La primera de ellas se llama FSH u hormona folículo estimulante. Esta se produce en el cerebro. La segunda hormona se llama LH o hormona luteinizante que también se produce en el cerebro. A la par, en los ovarios se producen dos hormonas. Una se llaman estrógenos, que seguro te suenan, y las otras se llama progesterona, que seguro también la has escuchado. Entonces, el ciclo tenemos que dividirlo primero en la duración en días, que va desde el día 0 hasta el día 28. A mitad del ciclo ocurre un evento importante que es en el día 14. Vamos a dividir entonces nuestra regla en dos mitades, del día 0 al 14 y del 14 al 28. ¿Por qué es importante? Porque pasan muchas cuestiones relacionadas con las hormonas que vamos a ir viendo. Ok, entonces, la primera fase es la fase menstrual. Esta fase ocurre del día 0 al día 8, la menstruación. ¿Sí? Estos son los días en los cuales tú tienes el sangrado. Corresponde al final el inicio del ciclo. Estrictamente será el inicio del ciclo cuando esta capita que vemos aquí, este dibujito que es el endometrio, que es la capa de adentro del útero, se descama y empieza a sangrar porque no hubo un embarazo. Entonces, la primera fase es la menstruación. La segunda fase se llama fase folicular. La tercera fase se llama ovulación. Y la cuarta fase, que corresponde a la segunda mitad del ciclo, se llama fase lútea. ¿Sí? Pues vamos a verlo de la siguiente forma. Quedamos que en la primera fase ocurre la menstruación, de 0 a 8 días. En esa primera mitad del ciclo, del día 0 al día 14, ocurre un aumento de la primera hormona que veíamos en el cerebro, que se llama FSH. Entonces, en la primera mitad del ciclo aumenta, hace un pequeño piquito a la mitad y la segunda mitad tiende a disminuir. A la par, la FSH hace que aumenten los estrógenos. Por lo tanto, vemos en la grafiquita que en la primera mitad del 0 al día 14 aumentan los estrógenos, aumentan un poquito a la mitad y tienden a bajar de nuevo. Esto es la FSH y los estrógenos que corresponden más o menos a la primera mitad del ciclo. En la segunda mitad del ciclo aumenta la LH, es decir, que en la primera mitad está un poco bajita, hace un pico enorme a la mitad para favorecer la ovulación, aumenta un poquito en la segunda mitad y vuelve a disminuir. Esta a la par hace que la progesterona esté bajita y empieza a aumentar en la segunda mitad del ciclo. Probablemente este es el esquema que has visto como en todos los lados cuando buscas la regla, cuando buscas cómo funciona el ciclo. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer estas fases? En la primera fase, que es la menstruación, como lo veíamos, del día 0 al día 8 es cuando caen todas las hormonas. Usualmente en esta fase tiendes a sentirte como cansada, como decaída, precisamente, porque no hay hormonas que jueguen tanto como con el ánimo. En la segunda fase, que es la fase folicular, aquí se prepara el folículo precisamente, que es como un circulito, como una pelotita que está dentro del ovario y dentro de esa pelotita se va a formar un ovulito. En la tercera fase, que es justo a mitad del ciclo, este folículo se va a romper y de adentro va a salir el óvulo, que es el óvulo que es el que se encuentra con el esperma para que ocurra la fecundación, para que haya un embarazo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, la primera mitad del ciclo, el día 0 al día 14, se prepara el útero, se prepara todo tu cuerpo para que haya ovulación y para que haya un embarazo. Del día 14 al día 28, que es la segunda mitad,
se favorece un ambiente en el que el ovulito, si se fecunda, exista un embarazo. Si al final de estos 28 días no existe un embarazo, regresamos de nuevo a la fase 1, que es la menstruación, y que por esa razón está el sangrado. Usualmente en la segunda fase, como ya no hay estrógenos, pues empiezan a sentir ustedes como decaídas, como apagadonas. Todos estos síntomas como van muy relacionados de las hormonas y por eso es importante conocerlas, ¿sí? Y espero te haya quedado un poquito más claro con este esquema cómo funciona la menstruación. Tal vez es un poco complejo verlo así desde cero, pero si lo desarrollamos se tiende a ver un poquito más fácil, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué conclusiones tenemos de esta primera clase? Ok, lo importante es, uno, hay 4 fases. La menstruación, fase folicular, ovulación y fase lútea. 2, todas las hormonas, todos los momentos de la regla hacen cambios físicos y cambios emocionales. No es coincidencia que cuando vas a arreglar empiezas a sentirte como diferente, como ansiosa, como deprimida, con más hambre, etcétera. Todo esto se repite de forma cíclica y tiene que ver con las hormonas. Y 3, estos cambios son regulares. Generalmente tu regla es algo regular y cíclico. Esto se tiene que estar repitiendo más o menos en el transcurso de toda tu vida. Si por algún momento se sale de este caminito, quiere decir que algo no está bien, ¿sí? Eh, la otra cosa que debemos ver, que debemos revisar en una regla normal son sus características. Vamos a ver las siguientes. Una regla normal aparece más o menos en una edad de los 9 hasta los 16 años. Si la regla aparece antes, quiere decir que a lo mejor el sistema se maduró muy pronto. Si aparece después, quiere decir que tal vez haya algún problema y es necesario acudir con un ginecólogo para revisarlo. Eh, 2, la duración del ciclo. Decíamos que más o menos un ciclo dura 28 días, pero es normal si tu regla dura desde el día 21 o hasta el día 35. Quiere decir que tiene una variación de más o menos 7 días. 3, la cantidad de sangrado. La cantidad de sangrado va desde los 10 mililitros hasta los 80 mililitros en cada regla. Tú vas a decir, ¿y cuánto es esa cantidad? Más o menos una toallita femenina normal de lo que usas en tu regla, si se empapa, si se moja, más o menos esos son 10 mililitros. No creo que llegues a empaparla hasta ese punto porque usualmente la cambian antes, pero si llega a empapar, eso más o menos son 10 a 15 mililitros. Entonces, en el transcurso de toda la regla, no tiene que haber más de 80 mililitros de sangrado, sino si puede haber algún detalle. Y 4, la duración propiamente del sangrado. La duración del sangrado va desde los 4 hasta los 8 días, esto siendo completamente normal. Si por alguna razón tu regla dura más de 8 días, quiere decir que estás teniendo más sangrados de los que deberías. Los últimos días de estos sangrados tiende a ser como más cafezoso, que es cuando ya se está terminando, ¿sí? Entonces, lo que quiero que te lleves de esta clase es cómo funcionan las hormonas, el ciclo y cómo es una regla normal. Todo esto nos va a servir como base para ver los siguientes temas, ¿sí? El tema que sigue, que vamos a ver adelante, es un poco de historia sobre la anticoncepción. Es bastante interesante, vas a ver. Nos vemos allá.